Un saludo muy cariñoso a todos ustedes televidentes. Gracias por estar aquí. A través de Organización Cimientos queremos compartir con ustedes un método que sirve para diseñar el proceso de las creaciones de acuerdo con el orden del universo. Es decir, si identificamos los pasos y queremos seguirlos, estaremos seguros de alcanzar el resultado. Seguir el orden del universo evita que nos perdamos y nos facilita el camino. Para explicar este método vamos a utilizar el ejemplo de la ruta de creación del escritor. Sin embargo, este método es aplicable para todos los procesos de creación en la naturaleza. Ahora miremos este gráfico. Todas estas creaciones tienen algo en común: el proceso de creación. Los frutos, las estrellas, la luz, la salud, las empresas, los libros, los muros, los vehículos, en general toda la creación en la naturaleza sigue el mismo proceso de creación. Así que la invitación que le estamos haciendo a ustedes es que comprender el proceso de creación nos permite mejorar nuestra comprensión sobre la naturaleza y crear en la naturaleza. Es un método sencillo y seguro como lo vamos a exponer. La explicación del proceso de creación se hace en tres pasos. Paso 1. Los elementos de la creación. Para eso nos vamos a ayudar de la figura del triángulo. Paso 2. Las etapas del proceso de creación y su secuencia. Para eso nos vamos a ayudar del círculo y del triángulo. Paso número 3. El funcionamiento del proceso de creación. Para eso nos vamos a ayudar de una serie de flechas que muestran el movimiento del pensamiento a través de las figuras del círculo y del triángulo. El lenguaje gráfico nos ayudará a comprender de manera más fácil cómo es el orden del universo. Vamos entonces a arrancar con el ejemplo de la ruta de creación del escritor. Hemos escogido este ejemplo de la ruta de creación del escritor porque de alguna manera consideramos que el tema no nos es desconocido. De alguna manera hemos actuado como escritores, hemos escrito alguna carta, algún artículo, algún libro, y eso nos hace familiares con ello. Asimismo, hemos conocido los libros que son las creaciones del escritor. De tal manera que podemos concentrarnos en el método y dejar el tema como un elemento que nos ayuda a la comprensión del método. Paso 1. Toda creación consta de tres elementos: la fuerza creativa, el medio que es transformable y el producto como resultado de los otros dos. La fuerza creativa aporta información y la capacidad de transformación del medio transformable en el producto. Observamos que la fuerza creativa se encuentra en un plano no físico diferente al del producto y el medio transformable que están en el plano físico. Eso da la apariencia de una separación entre el producto y la fuerza creativa. Miremos entonces los tres elementos en la creación de un libro. La fuerza creativa es el escritor, quien aporta como información la idea que tiene de la obra y su capacidad de transformación, que es el escribir. El segundo elemento son los materiales, que son los medios transformables, como por ejemplo el lápiz y el papel, que se transforman
convirtiéndose en un libro. Así, el libro es el tercer elemento que es resultado del escritor y los materiales. Observemos nuevamente que la fuerza creativa representada en el escritor se encuentra en un plano no físico diferente al del libro que se encuentra en un plano físico. Da la apariencia de que el libro y el escritor están separados, sin embargo, esos nunca se separan. Podemos decir que detrás de toda creación está su creador, pues las creaciones no son un fin, son un medio para el propósito del creador. Miremos cómo es el caso en el escritor. El escritor, de una parte, aporta la información de una idea de la realidad y a través de su capacidad de transformación transforma los materiales en un libro. Ese libro es el que le ayuda al escritor a tomar una nueva información y es a través de él que obtiene una idea de la realidad. Es así que entonces el libro es parte del escritor. Es a través del libro que el escritor tiene contacto con la realidad. Es así entonces que forma una unidad entre los tres elementos. Miremos entonces cómo sería el proceso, el ciclo de esta creación. En el paso 1 identificamos los elementos de la creación. El escritor, los materiales y el libro apoyados en la figura del triángulo. Ahora, en el paso número 2, vamos a identificar las etapas del proceso de la creación y la secuencia. Y para eso nos vamos a ayudar del círculo y del triángulo. La creación es un ciclo de 7 pasos. Observemos estos puntos azules que marcan 6 puntos. 2 que relaciona a cada uno de los elementos. Así, el escritor aporta un elemento y los materiales otro y permite la integración de estos dos elementos. Así, los materiales aportan un elemento y el libro otro, de tal manera que podemos integrar el libro con los materiales. Y finalmente el libro aporta y el escritor otra parte, de tal manera que integramos el libro con el escritor. En la creación, todo inicia con el creador y finaliza con el creador. Así, para nuestro ejemplo, el escritor es el punto de inicio y punto final del proceso. Ese es el primer elemento o etapa de la creación. Los otros son los 6 que hacen el recorrido a través del círculo, del ciclo de creación. El ciclo de creación entonces inicia con la voluntad de escribir una obra y para lo cual entonces se genera una idea de lo que va a ser dicha obra. Para ello requiere de unas palabras o símbolos que pueda entonces materializarse a través de un texto. Ese texto deberá darle un significado que convierta a ese libro en un medio que pueda ser publicado y al ser publicado permita la interpretación que apoye al propósito del escritor. El escritor entonces podría tener la posibilidad de volver otra vez a tener la motivación de desarrollar un nuevo libro y eso daría pie a un nuevo ciclo. El ciclo entonces tiene 7 partes, 7 etapas. El escritor que inicia, la idea, las palabras y el texto que forman, digamos, una primera parte.
y el significado, la publicación y la interpretación que forma la segunda parte. Observemos que hay dos movimientos. Un movimiento que sale desde el escritor hacia afuera y podríamos llamarlo la expresión de las ideas, en el cual el escritor logra materializar la idea a través de un texto. Un segundo movimiento, que es el de retorno hacia el escritor, que podríamos llamarlo la valoración de las ideas, en el cual se logra la interpretación de la obra. Estos dos movimientos son característicos de toda creación en la naturaleza. Podríamos conocerlos como expansión y contracción, el dar y recibir. Esos dos movimientos están dados porque hay dos momentos diferentes en la creación y están determinados por lo creado. En nuestro caso, hay un antes de haber elaborado el libro y ese proceso sería el de expresión de las ideas, y un momento después de elaborado el libro en el cual se da la valoración de las ideas. Estos dos movimientos deben darse de todas formas sincronizados para que logre el proceso creativo. Recapitulando, en el paso 1 identificamos los tres elementos de la creación: el escritor, los materiales y el libro, y nos ayudamos de la figura del triángulo. En el paso 2 identificamos las 7 etapas del proceso creativo y su secuencia, y nos ayudamos de la figura del círculo y del triángulo. Además, identificamos dos movimientos que son necesarios en toda creación. En el paso 3 vamos a ver el funcionamiento que asegura los dos movimientos. Si no se integran los movimientos, no se logra el propósito del creador. Miremos para nuestro caso. La expresión de las ideas, que es donde las ideas se materializan a través de un texto, si no se llevan a una valoración de ellas, es como unas ideas sin interlocutor, algo así como lanzar ideas al aire, no tiene ningún propósito. De otra parte, una valoración de las ideas, en donde buscamos que la interpretación se dé de la obra. Si no tiene una expresión de ideas, sería algo así como una interpretación sin contexto. Haciendo una comparación, podríamos decir que es una conversación donde se habla por hablar. No tiene ningún propósito. Estos dos movimientos son absolutamente necesarios para el propósito de la creación. Entonces, vamos a ver cómo funciona cada uno de esos movimientos y cómo es la integración entre ellos. El movimiento de expresión de las ideas. Una vez el escritor genera una idea, a partir de esa idea, él visualiza su texto. Ese texto no lo escribe todavía porque no tiene las palabras para hacerlo. Entonces, deberá ir a buscar las palabras, pero estarán de acuerdo con ese texto que visualiza. El texto fue visualizado previamente a las palabras. Una vez consigue las palabras, entonces procede a la materialización del texto. El movimiento de valoración de las ideas inicia con el significado de la obra. El significado de la obra es como el valor social de la obra. Este está siendo afectado por la interpretación que se vaya a dar de la obra. Y el significado es el que da pie a la publicación. Pues
hay un público que se vincula con el libro y es a través del significado. Entonces, una vez determinado el significado, procedemos a la publicación y sigue a la interpretación de la obra. Observemos que el significado podrá estar siendo modificado de acuerdo con la interpretación de la obra, y eso se detendrá solamente cuando la interpretación de la obra coincida con ese significado. ¿Cómo se integran entonces estos dos movimientos? Una vez el escritor genera la idea, sabemos que la obra ha de ser publicada y por lo tanto va a tener un público para esa idea. El escritor entonces deberá definir un público con interés en el tema. No podrá generar una idea que no conozca su público. De esa manera la expresión de las ideas va a tener un público. Siguiendo el proceso, entonces, una vez ha concebido la idea, visualiza su texto y ese texto que visualiza le permite definir las palabras con las cuales va a construir el texto. Esas palabras son las que van a permitir la interpretación de la obra. No todas las palabras permiten ser interpretado el mensaje adecuadamente. Entonces, el escritor deberá construir unas palabras muy apropiadas para que pueda ser interpretado el mensaje. Así está asegurando que el mensaje logre su interpretación adecuada. En otras palabras, ha permitido la valoración de las ideas. Una vez tiene las palabras, podrá entonces materializar la idea en un texto. Ese texto se transforma entonces en darle un significado, un valor social. Ese valor social pues ya lleva incorporado la interpretación que se va a hacer de la obra a través de las palabras apropiadas que llevan el mensaje. Y ese significado también está ya identificando el público al cual va a recibir la obra. Entonces, una vez tenemos el significado, procedemos a la publicación y sigue la interpretación de la obra que apoya el proceso creativo del escritor. El proceso más complicado fue pasar de texto a significado, pues teníamos que garantizar la publicación y la interpretación. Y eso lo logramos a través de ¿qué? De asegurar un público con interés en el tema y de unas palabras apropiadas para ser interpretado el mensaje. Esos dos elementos son los desafíos del escritor, que solamente se consigue con la pericia, con la experiencia de hacer una y otra vez este proceso. Finalmente quiero mostrarles un caso específico, que es el proceso de creación de este video, para que ustedes entiendan que este método se puede aplicar a muchas cosas, entre otras a esto tan concreto. El autor de este video busca abrir un espacio para el conocimiento, por lo cual hace uso de medios audiovisuales que los transforma en un video introductorio que es el que dará pie a darle un espacio para el conocimiento. Teniendo como este objetivo, entonces desarrolla una idea de conocimiento, que es mostrar el proceso de creación. Para eso identifica un público apropiado que podrían ser los innovadores y autodidactas. Esa idea entonces la visualiza a través de tres partes: los elementos, los pasos y el funcionamiento.
Y para desarrollar eso, entonces necesita un lenguaje. Va a utilizarse un lenguaje gráfico que es el triángulo, el círculo y las flechas, que es un lenguaje muy apropiado para explicar que el universo tiene un orden. Así, entonces, utiliza este lenguaje y construye este contenido. Este contenido debe darle un significado. El significado entonces que se le da es que es una ruta segura y sencilla de aplicar, que debe estar de acorde con que el universo tiene un orden y por lo tanto es segura y sencilla de aplicar. Y está dirigida a un público que es capaz de utilizar este método para su trabajo. De tal manera que entonces, teniendo ese significado, se construye un video en YouTube que acerque esto a los innovadores y autodidactas y le permita entonces interpretarlo como que el universo tiene un orden y por lo tanto puede aplicar este método. Es así que abre el espacio para el conocimiento. En síntesis, para diseñar el proceso de creación se sigue 3 pasos. Paso 1. Los elementos de la creación, para lo cual nos hemos ayudado de la figura del triángulo. Paso número 2. Las etapas y la secuencia. Para eso nos hemos ayudado de la figura del círculo y del triángulo. Y paso número 3. El funcionamiento del proceso de creación, para lo cual nos hemos ayudado de las flechas que muestran el movimiento del pensamiento y de las figuras del círculo y del triángulo. Quiero decirte que diseñar bajo este método te permite ir por una ruta segura y conocer tus propios desafíos. Bien puede ser el camino no fácil de seguir, pero sí es sencillo de entender. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Quieres aplicar este método a tus proyectos? Te dejo aquí el correo de contacto. También puedes suscribirte a nuestro canal, es otro medio de contacto. Próximamente estaremos colocando otros videos que sirvan para complementar este conocimiento. Te deseamos muchos éxitos en tus proyectos.